Silvia, y estos bebés que nacen con cardiopatía y que van a ser operados no urgentemente, en los días subsiguientes, o a la semana, o a los 10 días, o a los 20 días, esos quedan en neo hasta la cirugía, se van y vuelven, la mayoría quedan en neo hasta cirugía, entiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo si van a tener, el quedar en neo tiene varias aristas de cuidado. Esos pacientes que necesitan un cuidado multidisciplinario, los cardiólogos lo ven frecuentemente los primeros días, después quizás los controles se vayan espaciando. Son pacientes que, ya sea por que son lesiones obstructivas izquierdas o obstructivas derechas, pueden tener algún tipo de dificultad respiratoria, entonces tienen algún tipo de sostén respiratorio, requieren una evaluación permanente de esa dificultad respiratoria y quizás de aumento del sostén hasta que se pueda planificar la cirugía. Son pacientes que uno les mira con mucho detenimiento el corazón, pero también desde el primer día estamos enfocados en lo que es su nutrición, la hidratación, que no se sobrecarguen de líquidos, pero que reciban la nutrición adecuada. Según la cardiopatía y la cirugía que van a recibir, en el tiempo que van a recibir la cirugía, son pacientes que desde el primer día les ponemos alimentación parenteral total, para que ese riesgo de desnutrición extrauterina sea menor y llegue en mejor condición a la cirugía. Son pacientes que tienen ya que sabemos que un gran porcentaje de ellos van a tener alguna alteración del neurodesarrollo, y entonces también enfocamos los cuidados hacia ese punto, hacia ese tema del cuidado del neurodesarrollo, con la evaluación. Tienen evaluación por neurología. No hacemos de rutina imágenes, excepto la ecografía cerebral, y ecografías generales abdominal, y excepto que el bebé presente otra malformación asociada, bueno, es evaluado siempre por el servicio de genética, y que puede pedir algún estudio adicional. Lo habitual es, bueno, la ecocardio, la ecografía cerebral, la ecografía abdominal y el fondo de ojo como estudios habituales. El centrarnos en su tema nutricional y del neurodesarrollo. Yo después voy a tener una pregunta con el tema este de genética, pero primero, Sofía, cuando nacen y yo escucho de nuevo, de ignorante, digo, no, se opera la semana que viene, o se operan 10 días, qué sé yo. Ese timing de la cirugía, de las que no sean urgentes, que requieren cirugía inmediata, ¿ese timing de qué depende? ¿De cuándo está el cardiocirujano? ¿Depende No, de las condiciones del recién nacido? ¿De qué depende? no, habitualmente como concepto general, si no hay una indicación precisa, se evita operarlos los primeros días, sobre todo los primeros 3 días, cuando todavía está haciendo una transición importante, las presiones pulmonares son muy altas, entonces aumenta el riesgo en el quirófano, ¿no es cierto? Y en la recuperación cardiovascular. O sea que esos días siempre se dejan pasar. Y después, en realidad, dependiendo de qué tipo de cirugía necesita específicamente, está estudiado digamos que los resultados son mejores, por ejemplo, cuando el paciente con transposición se opera a la semana, por ejemplo. En cambio, con el Norwood-Sun, o sea, hay como una ligera variación dependiendo del tipo de cirugía, digamos, entre esos días los resultados son más favorables. Habitualmente, como concepto general, entre los 7 y 10 días, la mayor parte de los casos. Y a veces tenés que Em, esperar peso, ¿o no? si hay que esperar peso, ahí en realidad habitualmente es un paciente con un pronóstico un poco más complicado, más reservado, porque si uno espera peso porque tiene que llegar a tener un peso, aumenta las chances que ese chico se infecte, tenga complicaciones respiratorias. O sea, el chico que tiene bajo peso es un chico que tiene un riesgo aumentado. En todas las cardiopatías complejas y críticas, en todos los estudios que hay, es un factor de riesgo y de aumento de mortalidad y morbilidad importante. Por eso es tan importante esto que habíamos hablado, de no salir corriendo a sacar a los chicos con cardiopatía antes de tiempo, porque les cambiamos nosotros con esa acción el pronóstico. Claro. Entonces, si no hay que buscar un peso ideal, que es lo ideal, habitualmente entre la semana y los 10 días es el mejor momento por el tipo de cardiopatía en la mayor parte de los casos. En algunas conviene un poco antes, en otras después.
Por ejemplo, si un bebé tiene una anomalía total de retorno venoso obstructiva, bueno, son casos en que no queda otra que operarlo, digamos, los primeros 3 días de vida, porque el chico si no se descompensa no se puede operar. Pero se adapta al tipo de cardiopatía, no al tiempo del cirujano. O sea. Perfecto. No, no, yo pregunto para saber, porque es las cosas que tenemos que saber la audiencia, los que los estamos escuchando a ustedes. Horacio, yo me tomo del comentario que hizo Silvia el tema del eventualmente estudio genético. Yo tengo la sensación que en cardiopatías, que nosotros tenemos un montón, estamos cortos con los estudios genéticos. Y esto siempre me preocupó porque hoy además hay un plan nacional de cardiopatías congénitas donde pacientes son trasladados de un lado al otro, la familia van a parir al lugar donde hay un centro de cirugía cardiovascular y es un gasto enorme todo, desde la logística hasta después la atención del recién nacido, la cirugía cardíaca. Y yo sospecho que atrás de eso debemos tener no menos de 15-20% de anomalías genéticas que no las estamos detectando porque no tenemos los estudios adecuados. ¿Qué te parece a vos? Me parece que es cierto. Esto es válido para cualquier defecto congénito. Un porcentaje importante de los defectos están causados por problemas genéticos. Y nosotros como país tenemos un déficit de tecnología y también de manejo de esta situación, porque muchas veces se confunde el hallazgo ecográfico, la cardiopatía, con el diagnóstico final. Supongamos, viene una señora embarazada de 35 semanas con una transposición de grandes vasos y desbalance de cavidades cardíacas y termina siendo una trisomía 18. Y el diagnóstico era una cardiopatía, y en realidad tiene una trisomía 18. Así que, y por ahí la cardiopatía ya se había visto mucho tiempo antes, pero no se pensó en que estaba asociada con una anomalía cromosómica. Eso por un lado. Y por otro lado, hay una serie de trastornos genéticos que no están al alcance del cariotipo convencional, que son microlesiones, la más importante es la de cromosoma 22, y también una serie de mutaciones o variantes genéticas patogénicas en genes que tampoco tenemos acceso al diagnóstico prenatal. Y está lleno de ejemplos de esos donde uno piensa que tiene una cardiopatía y en realidad es un chico sindrómico. Así que eso es un problema en nuestro medio. Claro. Sí, yo veo que los réditos puntualmente nos pasa con todos los defectos, pero en cardiopatías, que es, además porque cardiopatías es en los síndromes genéticos, uno de los órganos más frecuentemente afectados es el corazón. Y es uno de los motivos por que nosotros vemos un dedo torcido o vemos una oreja torcida y pedimos un ecocardiograma, porque es el primer órgano que queremos descartar a ver si está asociado a lo que estamos viendo. Claro, el ejemplo más conocido es si uno encuentra un canal AB, un porcentaje altísimo de los casos corresponde a trisomía 21. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico? Si yo pienso que el diagnóstico es el canal AB, estoy mirando el árbol. Si me doy cuenta que tengo que hacerle un cariotipo y el feto tiene una trisomía 21, el diagnóstico es trisomía 21 con canal AB. Estoy mirando el bosque. Entonces, Claro. en realidad, lo que no hay que hacer es, por mirar el árbol en detalle, perderse el panorama, ¿no es cierto? Entonces, ese es un problema en nuestro medio, pienso yo, para todas las defectos congénitos, pero en particular para las cardiopatías, porque tenemos muchos cardiólogos muy bien entrenados que hacen diagnóstico, pero hay que ver al bebé como un paciente global, ¿no es Yo siempre, cierto? en el tema de cardiopatías tengo la esperanza que puede ser que, estando el Estado ya comprometido porque con los distintos planes para tratamiento de cardiopatías congénitas, que venga por ese lado la tecnología, que el Estado diga, sí, no, porque acá me voy a ahorrar algo de dinero, es decir, esos pequeños gastos me identifican y me caracterizan mucho mejor al paciente que se puede beneficiar con el traslado de la cirugía, con la terapia intensiva.
Así que bueno, Silvia, ¿alguna otra cosa más que se te ocurre desde el punto de vista práctico del manejo perinatal, que es lo que nosotros hacemos permanentemente, además de discutirla, presentarnos en Ateneo, con respecto a este tema, que sea de No, interés como general? decía Hay mucho Sofía, neonatólogo en la audiencia. sí, como decía Sofía recién, la comunicación es lo más importante, tanto con los obstetras como avisar a los cardiólogos que van a hacer determinado paciente, que ellos los tenían en seguimiento, porque nos nutrimos nosotros de la información de ellos y ellos de estar atentos ya para el momento del nacimiento del bebé. Con respecto al manejo general del paciente, una de las preocupaciones que tienen las familias, las mamás sobre todo, es si ese bebé, si le va a poder dar la teta a ese bebé, por ejemplo, ¿sí? Que van a hacer con cardiopatía. Entonces, algunas familias se imaginan que el bebé puede ir a la habitación, entonces, bueno, es el camino de nosotros mostrarles por qué necesita la terapia intensiva. Y otros de que va a estar tan complejizado de que no va a poder ni tocarlo. Entonces, decirles que independientemente que quizás no pueda alimentarse, porque es un bebé que está con drogas vasopresoras, no hay datos que nos muestren que la administración de prostaglandinas o de vasopresores pueda estar contraindicada la alimentación enteral, pero tenemos mucha precaución. Lo que no está contraindicada es la administración de calostro, la alimentación enteral mínima, y entonces esas mamás sí tienen que ser estimuladas y están en contacto con las puericultoras y se pueden sacar leche, esa leche se guarda y es muy importante que tenga su leche para cuando tenga que alimentarse. Que puede ser su leche, si no hay leche de banco, pero bueno, hay muchas alternativas y uno no le cierra la alimentación vía oral a esos pacientes. Ese es un punto muy importante del cuidado de los bebés. Otro punto que yo agregaría que no hemos mencionado, pero que también lo hacemos habitualmente, es si hay una certeza de que ese bebé va a requerir una cirugía, que en algún momento se le ofrece la posibilidad de conocer al equipo quirúrgico, ¿no? A los cirujanos cardiovasculares. Y eso, en las consultas prenatales, digamos, con todo el equipo ayuda mucho a la familia a, digamos, armar ese rompecabezas de poder predecir cómo van a ser sus días una vez que el bebé nazca, cómo va a ser el parto, cómo va a ser, conocer las caras también de la gente que lo va a atender, los lugares donde van a estar, digamos, siempre ayuda muchísimo. Y la consulta con el cirujano también, porque cada uno le explica a la familia desde un punto de vista distinto, que son todos complementarios. Así que si el equipo trabaja, digamos, coordinado, con buena comunicación, eso también la familia lo percibe en las distintas consultas que van haciendo con cada parte del equipo. Y también de repente cuando hemos tenido algún caso muy complejo, lo que hemos hecho, que por ahí hay que tomar algunas decisiones, incluso pacientes que se deciden a cuidados de confort porque tienen varias lesiones, etcétera, es hablar con la familia en conjunto, digamos, estar medicina fetal, neo, nosotros, a veces también alguno de los cirujanos o algún especialista, y hablar con la familia en conjunto, eso ayuda también un montón. Un poco resaltar ¿no? el hecho de que para nosotros los obstetras en general, el 99% de las veces, el partido termina con el parto, ¿no? Toda la atención está puesta en el nacimiento de ese chico, y en estos casos, ahí recién empieza otro partido. Okay. Una cuestión, bueno, que fue mencionada es el tema de la prematurez y cardiopatía. Es el doble riesgo y es de cuidado adicional, porque es sumado, independientemente de la semana de edad gestacional, cuanto más pequeñito necesita mayor intervención y mayor cuidado, pero lleva, porque va a tener riesgo aumentado de displasia, riesgo aumentado de sepsis, riesgo aumentado de enterocolitis, riesgo aumentado de retinopatías, entonces es un gran desafío. Y otro punto que también en neonatología para todos los pacientes, pero especialmente con los cardiópatas, que a veces nos quedamos con el cuidado renal, pero solamente fijándonos en el ritmo diurético, es tener una visión
importante una visión precisa del cuidado de los riñones de estos bebés, ¿sí? Porque son pacientes sometidos a medicaciones y a diuréticos y antibióticos, y esto puede afectar la función renal y ser un problema futuro también. Si es prematuro, con más razón. También la parte auditiva, ¿no es cierto? O Sí, no sensorial. totalmente. Y sí, hablando del neurodesarrollo y prematurez, también hay muchos estudios sobre eso, sí. Sofía, y si tuviera que, digamos, yo estoy atendiendo a una paciente con una cardiopatía y la paciente, o el paciente, la pareja, lo que fuera, la familia, se meten en Google y de repente saltan cosas que tienen que ver con cardiopatías congénitas y alteraciones del neurodesarrollo a futuro. Sí, bueno, ese es un tema. Me lo pregunta, porque de nuevo, me pregunta el obstetra y me dice, che, pero ¿y esto es así o no es así? ¿Qué tengo que saber yo de eso? ¿Cuánto es la verdad de eso, de la relación entre alteraciones del neurodesarrollo y la cardiopatía congénita? Claro, bueno, eso se relaciona mucho, en primer lugar, con el tipo de cardiopatía del que se trata. Hay algunas cardiopatías en las cuales se sabe que hay algunas alteraciones del neurodesarrollo siempre, como por ejemplo los pacientes con síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Cuando o sea, nosotros tenemos un consultorio de seguimiento de chicos con síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, es una cardiopatía muy, muy particular que requiere, digamos, un cuidado muy especial. Y los pacientes que tenemos en seguimiento, que son como 44, la verdad es que cuando los ven en el consultorio, les consultan en relación a su desempeño escolar y todo, no llama la atención. Pero cuando los pediatras les hacen los tests que se hacen, digamos, de manera periódica y seriada, el coeficiente intelectual está por debajo de la media. O sea que estos chicos tienen alteraciones en el neurodesarrollo, hay estudios de imágenes también prenatales, neonatales, en las cuales se ven ciertas alteraciones anatómicas, y cuando lo vamos a medir cuando son más grandes, lo vemos. Lo que se ve es esto en realidad, por ahí que los test dan un poco menores, no lo vemos tanto en el desempeño escolar, básicamente porque atendemos una población en las cuales muchos de los otros aspectos que influyen en el neurodesarrollo están muy cuidados, como es la alimentación, la estimulación, etc. Entonces, la verdad es que el desarrollo en pediatría es así, digamos, si uno puede, Pero digamos... estamos Sí, hablando de cardiopatías severas, por ahí, como me estás diciendo, severas. corazón izquierdo hipoplásico severas, con cirugías severas. Pero la Sí. cardiopatía es la que hoy se opera y se... No, la mayor parte de los chicos no hay en absoluto No. alteración en el neurodesarrollo para nada, salvo que se asocie, por ejemplo, a prematurez o alguna complicación, qué sé yo, que puede ser quirúrgica o Pues, lo que sea, pero que no es lo habitual. Lo habitual es que estos chicos no tengan, salvo estas cardiopatías muy puntuales, que tienen, digamos, una anatomía y una fisiología especial. La mayor parte de las cardiopatías no se ven alteraciones en el neurodesarrollo, sobre todo si no están asociadas a problemas genéticos, ¿no? nosotros no te digo que vemos todos los días, pero cada vez aparece más con, digamos, con el éxito de la cirugía cardiovascular pediátrica, ya la aparición de los consultorios de consultorios de cardiología de adultos de cardiopatías congénitas, o sea que son los que llegaron a la vida adulta, y ya lo estamos viendo que vienen para asesoramiento preconcepcional para embarazarse, estas que ya están operadas y no, digamos, indistinguibles si no te dicen que tienen. Sí, O sea la que verdad que todos los bebés que tienen, digamos, cirugías correctoras tienen una excelente calidad de vida, la mayoría tienen una expectativa de vida igual a la normal. Y digamos, hay un grupo puntual de cardiopatías muy complejas y muy severas que son las que sí, digamos, tienen mayor morbilidad y menor expectativa de vida, pero la mayor parte de los pacientes globalmente tienen, digamos, una muy buena sobrevida y calidad de vida hoy en la actualidad, como vos decís. además debe ser, me parece que eso que comentó Silvia de los cuidados generales del paciente que nace con cardiopatía hasta que llega a la cirugía y el postquirúrgico, me parece que eso también debe hacer una diferencia, ¿no? Los detalles deben sumar acá de manejo. Un montón, sí. Sí, hablando de la gravedad de la cardiopatía, como en líneas generales está descrito que estos bebés pueden tener alteraciones del neurodesarrollo,
Antes se pensaba que una gran proporción de esto era secundaria a la cirugía, que es de gran envergadura, al uso de bomba extracorpórea. Sin embargo, se vio que algunos pueden tener lesiones previas, por eso en algunos centros realizan imágenes u otros estudios previo a la cirugía, ¿sí? Y en las cirugías con circulación extracorpórea, por ejemplo, como decía Sofía, la hipoplasia de ventrículo izquierdo, que es como el paradigma de la cardiopatía compleja, realizan resonancia cerebral previo, u otros estudios, un electroencefalograma también, previo al alta del paciente, que generalmente son pacientes que aparte llevan mucho tiempo de internación antes de irse de alta, y que como al realizarse la primera cirugía es una cirugía paliativa, quizás también tengan tiempo de internación o tiempo de ese tiempo interquirúrgico de internado, o con internaciones intermedias hasta la segunda cirugía, segunda y tercera. Horacio, si te algo... Sí, me quedaría por comentar dos cosas. Una, que Dale. hay algunas situaciones extracardíacas que requieren atención cardíaca fetal, evaluación cardíaca fetal. Por ejemplo, el síndrome de transfundido transfusor puede producir un trastorno en el receptor a nivel de los tractos de salida del ventrículo derecho. Algunas patologías con shunts, como los teratomas o el aneurisma de la vena de Galeno, si bien el feto no tiene una cardiopatía inicial, puede tener una sobrecarga derecha por el hiperflujo, ¿no es cierto? Después hay situaciones como la anemia severa, de diversas causas, que también traen un estado de hiperdinamia y además hipoxia, ¿no? Y algunas patologías serias como la hernia diafragmática izquierda, que se sabe que tienen, si bien el feto no tiene una cardiopatía concreta, se requieren todas estas situaciones en donde no hay una malformación cardíaca, una evaluación funcional cardíaca. Se agregaría, Horacio, los anticuerpos antirroatilanas autoinmunes, ¿no es cierto? Bueno, Horacio trajo a colación este tema de las de problemas fetales con repercusión cardíaca, que requieren, como bien dijo Sofía, evaluación cardíaca. Entonces vamos a ir enumerando las cosas que dijo Horacio. El primero es transfundido transfusor, el impacto cardíaco que puede tener la situación de transfundido transfusor sobre el receptor. Básicamente, dijiste, Horacio. Sí, puede tener un compromiso del tracto de salida del ventrículo derecho, y ese compromiso puede ser funcional y irreversible, pero a veces se transforma en una situación más grave en un compromiso anatómico, que compromete la circulación en serio. O sea, perdón, como un mensaje, porque muy frecuentemente cuando hablamos de transfundido transfusor nos focalizamos en doble sobrevida, sí, sobrevida al menos un feto, pero después el después, ¿no? La secuela neurológica, hacer seguimiento a largo plazo del aspecto neurológico, por ahí 10% de riesgo de daño neurológico, y el aspecto cardiovascular, ¿no? No que nacen y ya está, no se murió, entonces listo. Incluso en algunos especial, a veces, no, sí. perdón, pueden desarrollar estenosis de la arteria pulmonar posterior, digamos, no Claro. inmediatamente en el periodo neonatal, sino que unos meses después, eso lo hemos visto. Y lo otro que hemos visto en algunos de estos chicos es presencia de miocardiopatía y disfunción ventricular. Todo, digamos, consecuencia de lo prenatal. En el También receptor, el neonatólogo tiene que estar atento a solicitar la evaluación cardiológica en pacientes que no tengan cardiopatía por otro lado, pero que en los primeros días después del nacimiento, que ese paciente tiene que ser visto por el cardiólogo infantil. estamos hablando del gemelo que padeció un síndrome de transfundido transfusor en etapa prenatal. Sí. Y obviamente el ex receptor, lo que pasa que, bueno, eventualmente cuando llegan al parto, fueron tratados, ya la gente se olvidó cuál era el receptor y cuál era el dador.
pero claramente tenemos que mirar el corazón de post transfundido transfusor. Sí, Algunos se porque por más de que se haya recuperarán. normalizado, Sí. Eso digo que decía si se Carlos. normaliza la hemodinamia, igual, digamos, ese momento en el cual el bebé tenía sobrecarga, se produce el daño de la arteria pulmonar y, digamos, ese daño, por más de que después se normalice la circulación, queda en la válvula y después por eso se desarrolla la estenosis después, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, seguir bien la parte cardiológica, post episodio de transfundido transfusor recuperado o solucionado, teóricamente. La otra que habías dicho, Horacio, hernia diafragmática. Sí, la hernia diafragmática es una patología que es una lesión compleja cuando uno recibe un chico, ¿no? Y parte de eso se debe a que, si bien el corazón no tiene una cardiopatía estructural, tiene una alteración en su función. Y eso marca muchas veces compromisos neonatales. Así que es otro de los puntos donde debe ser evaluado prenatalmente en detalle. Ahí, Esos son... sí. Sí. Dale. No, perdón, estoy cortando. Dale. No, son todos pacientes que nosotros siempre los vemos postnatalmente, porque son pacientes que sufren de hipertensión pulmonar, y la hipertensión pulmonar tiene repercusión en el corazón, sobre todo en el corazón derecho. Entonces son pacientes que siempre los vemos después, y en el cual es súper importante detectar la más mínima cardiopatía, y sobre todo las cardiopatías evolutivas como la coartación de aorta, porque cambian totalmente el pronóstico y el manejo. A la vez no es fácil de detectar prenatal por toda la desviación del mediastino, no es fácil mirar ese corazón, a eso me refiero. No, totalmente. Está apretado. Además. Corrido, empujado. No, pero además de corrido. estar corrido, a veces está apretado. Cambia, hasta parece más chico Sí, más totalmente. chico el ventrículo izquierdo y todo. Perfecto. Estados de hiperdinamia. Teratoma, Sí, aneurisma de los veno galeno. teratomas y la aneurisma de la vena de galeno. Y eso puede en poco tiempo desequilibrar a la circulación, digamos. Eso hay que tener el ojo. Bueno, obviamente cuando hay problemas muy precoces en la edad gestacional, el pronóstico es malo, pero muchos de estos tienen diagnóstico tardío, sobre todo las aneurismas de la vena de galeno, y ahí de nuevo hay que hacer un equilibrio entre la edad gestacional, el peso y la maduración para que nazca lo más grande que se pueda, y por otro lado, también tener en cuenta, no descuidar el estado hemodinámico fetal, porque si se me descompensa puedo llegar muy tarde después del nacimiento. Totalmente, incluso esos chicos muchas veces, o sea, en realidad sufren de insuficiencia cardíaca después del nacimiento. O sea, una de las causas de mortalidad después del nacimiento es la insuficiencia cardíaca. O sea que es fundamental tal cual ir controlando los parámetros, porque de repente pueden marcar una descompensación que implica, aunque sea, Por eso, pero tengan como que hacer el parto. dijo Horacio, si me ataca muy temprano ese asunto y se me descompensa insuficiencia cardíaca hidrops, el pronóstico es, salvo, no sé, algún teratoma que uno pudiera hacer algo, pero en general el pronóstico es muy malo. O sea, tengo, en el que llega bien al tercer trimestre, tengo que estar atento a ver que no se me empiece a descompensar. Yo mando a hacer una ecografía y el ecografista, 34 semanas, y el ecografista me dice, no, tenés este feto está con 220, 250 latidos por minuto, y tiene algún derrame, algo, y yo obstetra, se me está poniendo hidrópico, tengo algo, lo hago una cesárea urgente y lo saco. ¿O no? Tengo una taquiarritmia tremenda que se me está empezando a poner hidrópico, o se me puso hidrópico, ya tiene derrames, tiene derrame pericárdico, tiene ascitis, 34 semanas. Estoy listo, 34 semanas, lo saco. Cualquier problema que tengo a las 34 semanas lo saco. ¿O no? ¿O lo tengo que pensar? Y nos dejaste parado en la peor situación de todas. Sí, es Pusiste la el que tenemos que ejemplo, el pensar. peor ejemplo. Sí. Empecemos por 30 semanas. El mismo ejemplo, pero 30 semanas. Okay. Ahí te la respondemos rápido y fácil. Claro. Dale, y después Esa vamos no a las discutimos 34. nada. Claro. No lo Vamos a saco las a 30 37, semanas. 34. No, 30 Pero, semanas lo 30 medico. semanas. Claramente lo medico. Lo medico, perfecto. ¿Cómo lo medicas, Sofi? No es Claro. nombre y apellido de la droga, pero es medicación que se le da a la madre para que le llegue al feto.
Eso es lo que Claro, quería. o sea, medicación que se le dan antiarrítmicos a la madre, dependiendo del Y- tipo de arritmia que veamos. Perfecto, Y pero la pregunta, Sofía, y yo con eso que me decís, lo medico, ¿puedo revertir la taquiarritmia y puedo revertir ese estado de hidrops? sí, sí. Habitualmente cuando el paciente ya está hidrópico, el pasaje transplacentario de las drogas es menor, suele tomar más tiempo hasta que, digamos, se impregne el feto. Muchas veces tenemos que poner más de una droga. Siempre que damos medicación a la madre con antiarrítmicos, necesita un monitoreo muy estricto por cardiología de adultos, porque todos los antiarrítmicos son proarritmogénicos. Nosotros, gracias a Dios, no hemos tenido problema con ninguna de nuestras pacientes, pero siempre están súper monitoreadas por cardiología de adultos, incluso cuando tenemos así un paciente hidrópico, la madre con 2 o 3 drogas, están instaladas en unidad coronaria para control. Perfecto. O sea, Entonces, si yo tuviera que resumir, para el ABC es un feto con una taquiarritmia de menos de 34 semanas, no sacarlo, tratar de solucionarlo intraútero. La respuesta suele ser muy buena, o sea, es un plomazo para la madre porque está internada, está monitoreada de todo, no hemos tenido efectos adversos, pero sí hemos tenido resolución de la arritmia, incluso tal cual en fetos hidrópicos, que revierte la arritmia y en la mayor parte de los pacientes directamente nace sin arritmia. O sea, la verdad es que nos ha ido muy bien y lo que está publicado en general y en el resto del mundo lo que se hace habitualmente es esto, es medicar a los pacientes con arritmia. Y como es una situación muy angustiante y uno va con el ecógrafo y sigue la arritmia y vuelve al otro día y sigue taquiarrítmico, vuelve al otro día y sigue taquiarrítmico, hay que tener un protocolo claro de qué es lo que vamos a hacer y no adelantarnos, apurarnos, porque por estrés uno quiere agrego otra droga y saco y pongo, y sabemos que muchas veces puede llevar muchos días. Entonces, tener paciencia, que esté escrito, idealmente tiene que estar escrito, protocolizado, y decir, bueno, esta semana voy a intentar con esto. Y ahí, con paciencia, como dijo Sofi, en general revierte. Sí, dos comentarios con respecto a eso, si me permiten. El primero, bastante objetivo, que es lo que acaba de decir César. Lleva mucho tiempo, en ocasiones, revertir una arritmia y mucho más tiempo ya revertida la arritmia, el hidrops. Y no hay que ser impaciente, porque la mayoría de las conductas se toman por la desesperación del equipo médico al ver que la medicación no surte efecto. Está surtiendo efecto, pero va a llevar un tiempo. Entonces, ese es lo que se sabe. Mi impresión, y esto es subjetivo, es que en muchos casos esa desesperación lleva al cardiólogo, al neonatólogo y al obstetra a finalizar en forma anticipada en consultas que se nos han hecho, en internaciones en otros lados, y después nacen los chicos y afuera es muchísimo más difícil de controlar y la mortalidad es mucho mayor con un chico taquiarrítmico y hidrópico en la etapa postnatal que en la etapa prenatal. y prematuro. Y prematuro. Y me parece que aunque tenga 34 semanas, uno tendría que, ahí sí, cerrar los ojos y adherirse al protocolo, obviamente en el contexto de una interacción con todo el equipo, ¿no? y con la familia. A veces eso es muy difícil. Prematuro y probablemente sea un paciente que tiene una cardiopatía asociada, ¿no? Porque la arritmia muchas veces se asocia con una cardiopatía también. Así que el neonatólogo es el que menos quiere estar en ese lugar de recibir a ese paciente. Y a ver, acá los arritmólogos que tenemos, a Sofía, a César, 30 semanas y al revés, bradiarritmia. 50 latidos por minuto, también me empieza a poner hidrópico. ¿Ahí qué hago? Esa sí es complicada, ¿no? Un No, punto importante es que si tiene más de 55 o 58 latidos, es poco probable que haga hidrops. Así que si uno dice, está 70 latidos, bueno, probablemente no haga hidrops. Es un terreno mucho menos optimista que el otro, ¿no? Dijimos, con paciencia solemos revertirlo. La bradiarritmia, yo iría un paso más atrás, que es, hay muchas pacientes que
bueno, aparecen ya con el bloqueo en esa bradiardina, y hay otras que les estamos haciendo el seguimiento, ¿no? Midiendo el intervalo PR, en estas que dijimos antes, que tienen las madres que tienen anticuerpos, las enfermedades autoinmunes con anticuerpos anti-ROR, anti-LA, y muchas veces vemos que se prolonga el PR, y no sé qué hacemos porque es toda una controversia, y muchas veces las encontramos bloqueadas. Sí. Bueno, Si se está prolongando, lo discutimos y le hemos dado corticoide a alguna paciente, también hemos tenido buen resultado, pero claramente lo discutimos. Si el paciente ya está bloqueado, nosotros no les damos medicación, sino que los vamos controlando muy de cerca y tratando de estirar el embarazo todo lo que se pueda, porque claramente la prematurez juega en contra. Ahí sí, si el bloqueo, yo ya tengo el paciente bloqueado y lo voy siguiendo y veo La mayor parte, sí. se me está complicando, ahí sí, si estoy en una edad gestacional tengo que tratar de sacarlo, porque Claro, necesita un marcapaso que no se lo puedo poner adentro de la panza. ¿Digo sí. bien? Sí, sí, sí. La verdad es que cuando uno ve un paciente, no sé, de 20 y pico de semanas, con 40, 50 de frecuencia cardíaca y ya hidrópico, las chances de que ese bebé pueda, digamos, llegar hasta término son realmente muy bajas. En cambio, cuando vemos bebés que por ahí se mantienen con frecuencias, como decía Horacio, digamos, por ahí más cerca de los 60, 70, lo más frecuente es que, digamos, se banquen bien el embarazo y, digamos, se los pueda tratar después. Generalmente es lo que vemos con mayor frecuencia. Uno u otro caso. Horacio, también mencionaste el impacto cardíaco en los casos de anemia severa. Sí, las anemias severas pueden ser por diversos motivos, pero básicamente las anemias por parvovirus y por citomegalovirus también tienen carditis, tienen una pancarditis, o sea que son fetos muy lábiles. En general, cuando uno tiene una anemia severa, por ejemplo la isomunización RH, con transfusiones uno lo puede recuperar, y también con en los fetos con parvovirus, pero hay que tener cuidado en las transfusiones de estos fetos porque el volumen los puede matar. No solamente tienen anemia, sino que tienen una miocardiopatía infecciosa, que es una complicación de cualquier virosis, pero básicamente es en las que vemos. igual todo esto es una alerta spoiler de la unidad que viene, ¿no? Anemia. Perfecto. No sigamos con anemia entonces. Bueno, yo creo que más o menos hemos tocado aspectos prácticos y principales de las cardiopatías. ¿Algún comentario que les quede en el tintero? Sí. Para los neonatólogos, saber que el bebé con cardiopatía es un bebé que requiere de un manejo multidisciplinario. ¿Sí? ¿Sí? Aprovecho para hacerte una pregunta. Sí. El neonatólogo, el obstetra o el que hace ecografía fetal, obviamente tiene que conocer del corazón. No puedo hacer, yo no puedo dedicarme a hacer ecografía obstétrica y no saber del corazón fetal. Tengo que saber, mirarlo, el corazón. Aunque yo no sepa hacer el diagnóstico de cuál es la cardiopatía, me tengo que decir esto está bien o esto me parece que está mal. ¿El neonatólogo depende enteramente del cardiólogo o tiene que saber también algo de cuánto tiene que saber de cardiología neonatal? Incluyendo hasta usar un ecógrafo para mirar el corazón. Ahora los cardiólogos infantiles nos han facilitado muchísimo la vida y también está en el mundo, en las unidades de neonatología, la aparición y que los neonatólogos están haciendo ecocardio funcional también ayuda mucho. Es muy importante que se sepa hacer un examen físico. Hay muchos pacientes que no tienen diagnóstico prenatal de cardiopatía, no todos fueron vistos por obstetras avesados haciendo ecografía o con cardiólogos infantiles que le pueden hacer una ecocardio. Entonces también saber que hay un método de screening de cardiopatía que es por ley nacional, que también es muy útil para la detección temprana antes del alta de los pacientes. Ese es un punto importante, ¿sí? Para detectar cardiopatías congénitas. Tienen mayor o menor sensibilidad de acuerdo a la cardiopatía, pero ayuda mucho. ¿Sí? Pero ya sea en la cardiopatía detectada, nacida, o sea, que ya estaba detectada, nacida, sí, o
en complicaciones cardiológicas del neonato por lo que fuera, yo le tengo que preguntar, que venía a verme qué está pasando, si tengo un ventrículo, tengo buena función ventricular, al cardiólogo, o yo neonatólogo tengo que tener esas herramientas también. Hoy hablemos del neonatólogo moderno en unidades de terapia intensiva en el mundo, que tienen que manejar también ecocardiografía, un poco, lo básico, lo funcional. El cardiólogo tiene que hacer el diagnóstico de la cardiopatía del bebé, tiene que hacer el primer examen morfológico del corazón. El neonatólogo se va a valer, depende de la cardiopatía, va a ser si tiene cianosis o hiperflujo. Una de las herramientas que tenemos también es la ecografía pulmonar, entonces, y es mucho más sensible que una radiografía, entonces a medida que van pasando los días, si es una cardiopatía con hiperflujo, con la ecografía podemos ir definiendo el grado de sostén respiratorio que tiene el bebé. Cuando hablamos de la utilización de la ecocardiografía por el neonatólogo, en general los pacientes con cardiopatía, por ahora en nuestro país, es resorte del cardiólogo infantil. En pacientes que no tienen cardiopatía y que el neonatólogo quiere evaluar funcionalidad o poner el ecógrafo, diagnosticar una complicación como un derrame pericárdico, o ver colocación de catéter, si el catéter está bien ubicado, es válido. No hay un programa de formación tampoco de ecocardiografía funcional para neonatólogos en el país, así que por ahora eso no es algo que se está haciendo, sí, pero no bajo un programa definido. Sí, por ahora dependemos de los cardiólogos infantiles. Perfecto. Bueno, fantástico. Sofía, ¿algún comentario más? No, me parece que la verdad es que fuimos, por todos los temas fuimos y vinimos, fue súper completo y muy interesante el intercambio. Bueno, un comentario cortito más, sí, sobre lo primero. Que nosotros lo que hacemos ecografía obstétrica, no tenemos que hacer ecocardiograma fetal. O sea, sí, podríamos hacerlo. Pero en realidad, como digo siempre, la ecografía hoy está estandarizada y lo que tenemos que hacer es lo que está estandarizado. O sea, mirar si el corazón está ubicado correctamente, hacer un corte de 4 cámaras, subir un poquito para ver la salida de los grandes vasos y subir un poquito para ver los 3 vasos y la tráquea. Y como dicen muchos expertos en corazón, por ejemplo, cuando uno hace un corte de 4 cámaras, lograr un corte de 4 cámaras perfecto, donde se ve absolutamente todo, es muy difícil. No hace falta hacer un corte perfecto. Uno puede en un momento dado mirar el tabique, en otro momento dado angular el traductor y mirar la cruz del corazón, en otro momento, en el mismo estudio ecográfico. Así que hay que tomarse un poquito de tiempo para eso, entrenarse, y nos tiene que llamar la atención no poder hacer los cortes y las visualizaciones de las estructuras básicas. Ese es un motivo para recitar al paciente, porque muchas veces es por posición fetal, o una pared, una ventana ecográfica mala, una pared abdominal materna mala. La mayoría de las veces que no podemos ver es por eso. Pero si no lo podemos ver, tenemos que volver a mirar, esperar que la paciente se vaya, vuelva. Y si después de insistir, ¿no? Eso debe ser motivo de consulta. Me parece que tenemos que redoblar esfuerzos, perderle miedo a mirar el corazón y redoblar esfuerzos en mirarlo, porque eso seguramente va a redituar en una mayor tasa de detección de defectos. César. No, me parece que hemos ido por todos lados. Buenísimo. Bueno, igual nos queda todavía la instancia del sincrónico, si quedan preguntas, dudas que nos fueron dadas en la unidad, que no las hemos planteado nosotros en nuestra discusión. Pero bueno, fue un placer el intercambio. Nos veremos. Muchas gracias. Gracias.